Buenos días, queridos amigos. Empezaba una transmisión hace unos minutos. Una disculpa si hubo algún error. Soy su hermano, su amigo, el pastor Jorge Macías Benítez. Teniendo una reflexión devocional más de esta miniserie Sumergiéndose en el río de Dios, con este mensaje concreto que lleva por título Sumergidos para sanar y bendecir, que tiene su fundamento en el capítulo 47 de Ezequiel y su complemento en el Salmo en el capítulo 1, versículo 3. Concretamente en el versículo 12 de Ezequiel 47 la palabra de Dios dice: en las dos orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caen, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrá fruto, porque estará regado con las aguas que salen del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Medicina, árboles cargados de frutos, cosecha cada mes. Todo lo que haces prosperará, ¿sabes? Cuando uno tiene comunión con Dios, cuando estás buscando anhelantemente del alimento, de la visión, de la revelación, teniendo esta comunión diaria con Dios, en mi caso al despertarme durante el día en diferentes momentos, no necesariamente por estar planeado, sino porque verdaderamente desde hace tiempo, desde hace años he recibido interiormente en mi corazón que mi vida no puede ser la misma con la dirección de Dios que sin la dirección de Dios. Cuando uno está pasando por momentos complejos como cualquier ser humano o situaciones como las que vimos hoy día en el mundo desde hace mucho tiempo o en el país ahora que estamos en tantos cambios, ciertamente necesitamos la dirección, la visión del Rey de Reyes, del Consejero de Consejeros, del innovador de innovadores, del disruptor de disruptores, Cristo, el Señor, el Dios, Padre, mi dulce Espíritu Santo. Y es que, amados, queridos amigos, David escribía en el Salmo que seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Y esto no es que se le ocurriera a David, sino que, como acabo de describir un par de minutos atrás, él tenía una comunión profunda y permanente con el Dios vivo. Un hijo maduro de Dios es el que ha decidido crecer, el que ha decidido quedarse en el río. Plantado mejor en el río que solo en la orilla, pero si fuera solo en la orilla va a ser mucho mejor que si estuvieses muy lejos o en el páramo. Si estás con el agua, por ejemplo, hasta los tobillos, avanza hasta que llegues hasta las rodillas de ese río. Empieza a experimentar la oración. Te invito a que te pongas activo en el lugar donde Dios te plantó. Ve con tus líderes. Y si no lo son los tuyos o al menos no los reconoces, acércate y diles: yo quiero, yo tengo una cintura que se mueve bien y que quiere trabajar. Mis pies están dispuestos y mi corazón arde. Mi estómago está tibio. Actívate, sumérgete por completo, métete hasta adentro, donde ya no puedas pisar dentro de ese río del Espíritu. Y simplemente solo dependes totalmente de Dios, para que así empieces a ver fruto en tu vida. Comienza a hablar de Dios a aquellos que están a tu alrededor. Hay gente necesitada de Dios a tu alrededor y tú tienes la medicina. Recuerda que estás en agua dulce, agua que transforma el agua salada, y vas a ver cómo lo que haces prospera en todo tiempo sin importar las circunstancias. Siempre habrá pantanos. No te salgas del río, porque al final de todo lo que Dios quiere es que vivas, pero también que prosperes, que tengas victoria, que vivas en gozo. Tú como yo somos personas
hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Creador. Eres una persona que nunca tira sus hojas, que tienes fruto, al menos puedes tenerlo cada mes. Eres un árbol distinto porque has sido regada del agua de ese templo que viene desde el trono de la gracia. Esa agua que es del río del Espíritu de Dios. Y ese fruto sirve de alimento, servirá de alimento y seguramente ya ha habido fruto antes que has servido de alimento. Y esas hojas que has dado como árbol plantado ahí en el río o al menos en la orilla del río son hojas medicinales que sobrenaturalmente sanan a quien se acerca. Y entonces ahí plantado, manteniéndote, profundizando, avanzando, haciendo que llegue no solo a tus rodillas, sino a tus lomos, a tu cuello, hasta que te sumerjas incluso, entonces tus labios van a sanar gente por lo que dices, por lo que sale de tu boca llena del Espíritu de Dios. Eres portador de la gloria de Dios, eres gente de bendición que puede bendecir. Imagínate el poder que Dios te puede dar si no es que ya lo tienes en ti. Sumergido totalmente podrás vivir, como dijo David, junto a corrientes de agua o incluso en medio de esas corrientes, que es el agua del río del Espíritu de Dios. Y entonces darás fruto y todo lo que hagas va a prosperar. Y las preguntas entonces serían distintas de las que quizá te has estado haciendo hasta hoy. Serían de este tipo. ¿En qué nivel estás? ¿Estás en la orilla, afuera? ¿O ya diste pasos y te da el agua hasta los tobillos? ¿O te has adentrado y te da las rodillas? ¿O aún has ido más allá hasta tus lomos, hasta tu cintura? ¿O ya te da hasta el cuello y hasta la cabeza? Entonces ya eres un líder, ya eres usado poderosamente con Dios, o aún más, ya te has sumergido y permaneces mucho tiempo sumergido con el agua, sobrepasando aún tu cabeza. Y entonces eres un ungido que Dios usa con poder sobrenatural. ¿En qué nivel estás tú? Y cuando identifiques en dónde estás, y entonces el propósito de Dios estará claro de a dónde te va a llevar Dios. Porque nunca más tendrás límites. Nunca más serás limitado. El único límite será la decisión que tú tomes de tener esta comunión con Dios. Yo te animo en el nombre de Jesús a que camines hacia adentro de ese río, a que andes, a que nades, a que te sumerjas, a que cada vez incluso permanezcas más tiempo sumergido en ese río del Espíritu. Que te sumerjas completamente para que el río de Dios te guíe con su corriente. Esto que digo puede parecer poético, inocente incluso, pero sabes, la propia palabra de Dios, Cristo, hablaba y la palabra recoge ese testimonio en donde decía: dejad que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios, hablando de los niños. Y sí, en nuestra mente de hombre podemos solo entender que hablaba de niños, como tal los conocemos, pero también hablaba de niños en el espíritu, en el corazón, en el alma, en la mente, en las emociones, que permanezcamos puros y siempre recibiendo, absorbiendo, aprendiendo y haciendo nuestro como lo hacen los niños. De eso habla Dios. Que seamos como niños, que creamos, que sumergiéndose en ese río seremos transformados y usados en esa visión y propósito de Dios, que son para no solo salvación y vida eterna, sino para que seamos cada vez más conforme a Él nos ha creado y conforme al propósito y la visión que tiene para nosotros, y seamos no de bendición, sino la bendición a donde vayamos, y todo lo que nuestra boca hable sea llena del Espíritu de Dios y en la voluntad de Dios, de tal manera que aún milagros más grandes que los que Él mismo hizo y Él mismo lo dejó como testimonio en la bendita palabra,
sea hecho solo porque lo creemos y sale de nuestra boca llena de Él, en Cristo y de su Espíritu Santo. Te invito a que reflexionemos en ello y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje precioso que has puesto en nuestro corazón, Señor, y yo te pido, Padre mío, que lo reciba quien lo escuche, quien lo vea, pero que lo haga suyo, Señor, para que sea palabra viva y en fuerza, unción, gracia y poder. Lo sobrenatural en nosotros ahora, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice. Dios les bendice.